Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy quería hablar de la mentira, de la manipulación y el mal uso de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero hablar de dos países en particular que son muy buenos haciendo esto. Dos países a los cuales hoy en día no los podemos tomar en serio, que hoy nos decían de que Irán tiene misiles de 4.000 kilómetros de alcance y que toda Europa está en peligro. Esos dos personajes, estos dos protagonistas de estos, digamos, actores principales, los podemos llamar, que se han dedicado a mentir en los últimos decenas de años. Estos personajes que con la manipulación de datos, con la falsa información, nos han hecho creer que los conflictos bélicos en los últimos casi 50, 60, 70 años eran todos justificables. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque supuestamente si vos sos un país, un político, un vocero, un oficial de inteligencia que realmente está dando una información en la que va a afectar a miles de personas, calculo que aparte de la moral debes que, así como nos dicen que en las redes sociales tenemos que hacernos cargo de lo que decimos, cómo es que alguien que trabaje para el gobierno y que dice este tipo de cosas que realmente terminan en conflictos bélicos y muriendo inocentes, ellos no son responsables de lo que dicen. Así que quería empezar este podcast de atrás para adelante. ¿A qué me refiero con esto? Me puse a investigar y a buscar en los últimos 50 años a cuántas personas se las había metido presas, se las había investigado por dar información falsa, por manipular información. Y esto fue lo que encontré. Me dice que en los últimos 50 años hay varios casos donde los informes de inteligencias han sido erróneos, manipulados o directamente falsos, que obviamente han contribuido a conflictos bélicos. Sin embargo, no es común que alguien acabe preso, únicamente por eso. O sea que estamos hablando de que nadie va preso. Normalmente las responsabilidades son políticas y no penales. O sea, estamos hablando que hay un gris acá en donde vos podés salir, decir cualquier barbaridad, echarle la culpa a cualquier país, inventar cualquier información, mostrar cualquier fotografía, manipular cualquier video y nunca vas a ir preso. Vas a matar personas inocentes. Por ejemplo, estamos hablando en los últimos 50 años, casi 5 millones de inocentes han perdido la vida por culpa de esta manipulación de información. Y cuando te digo que por eso no creo en lo que estos países tienen para decirnos, es porque tenemos mucha información para respaldar esto. Hoy te voy a hacer un pequeño resumen de los últimos solamente 25 años, desde el más reciente hacia atrás, para que nos vayamos entendiendo. Por ejemplo, el más reciente, lo que tenemos ahora casi a la vuelta de la esquina, porque ahora el más reciente fue Irán. Pero bueno, vamos a empezar con Israel Hamas, que fue en Gaza en el 2023. El ataque de Israel se justificó como una respuesta a un ataque existencial del 7 de octubre. Estamos hablando que un ataque terrorista que si bien mató inocentes, no fue un ataque existencial, no trataron de aniquilar a todos los judíos de la región. Solamente fue una frontera que se quedó descuidada. Estamos hablando que las fronteras de Israel jamás son descuidadas, están teniendo una de las mejores agencias de inteligencia del mundo. En este caso, bueno, mandaron a todos los soldados por una, la dejaron desprotegida y vinieron estos y lo atacaron. Alta casualidad, ¿no? La verdad lo que se dio. Pero bueno, independientemente de eso, supongamos que pudo haber sucedido. Lo que Israel toma por ese acto es a un ataque existencial. Yo la verdad que eso me pareció algo absurdo. Y si hacemos un recuento de la información que hubo también de ese ataque, que mucha gente repitió pensando que era hasta real. Decían que había 40 bebés decapitados, que obviamente eso fue exagerado y después fue corregido que eso jamás fue así. Después, sin ir más lejos,
La explosión del hospital, ese es del Al-Jalí, creo que era, en el 2023, también fue también otro acto fallido de querer convencer a la gente de cosas que no eran. Esto estamos hablando solamente del conflicto de Gaza, de cómo comenzó. Ahora vamos a algo un poquito más atrás. Estamos hablando del 2024, en el Líbano. Otra vez, Israel y Hezbollah, obviamente con apoyo militar de Estados Unidos. La justificación era eliminar la infraestructura terrorista para proteger el norte de Israel. Eso es lo que decían la inteligencia. Y la realidad fue que fueron operaciones terrestres que se expandieron rápidamente. La ONU y muchos analistas señalaron que se usaron tácticas similares a las de Gaza, con desplazamiento masivo y daños civiles que van más allá de la amenaza inicial. Por ende, te mostraron un fosforito que se prendía y ellos fueron y prendieron fuego todo el campo. Esa es la realidad. Hoy en día, el ataque de Estados Unidos contra Israel, la justificación era eliminar la amenaza nuclear que ya viene desde el 2008, pero que ya viene, estaban a semanas, a 2 semanas, 3 semanas, que Irán tiene misiles inminentes, que es la destrucción masiva. Irán firmó para que entren y le registren, le hagan inspecciones en sus plantas nucleares, para que vean que no estaban desarrollando armas nucleares. Ah, no, eso no importa. No se hace eso. Pero ellos abrieron las puertas para que lo revisen. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, la realidad fue que otra vez volvemos a la amenaza existencial inmediata, que obviamente fue lo que se llama false flag, es una bandera falsa, es otra mentira más, porque en realidad Irán jamás tuvo ni va a tener armas nucleares, al menos no por ahora, y querían hacerle creer al mundo que sí. La verdad que esto es muy loco. Y ahora, uno que sí tiene armas nucleares, sabemos que es Israel. Y que si no mal recuerdo, la última vez que un presidente le exigió a Israel que diera acceso a la Junta, a la Comisión de Investigación de Poder Nuclear, de Armas Nucleares, no lo hicieron, dijeron que no. Y no solo dijeron que no, ese presidente, después de exigirle a Israel, al primer ministro en ese momento, que le diera acceso al arsenal nuclear o al desarrollo nuclear que estaba realizando Israel, murió de un balazo en la cabeza. John F. Kennedy. Ese fue el último presidente que exigió ver algo del arsenal atómico de Israel. Mientras tanto no se sabe ni cuánto tienen, ni dónde lo tienen, nada. En Israel nadie puede entrar ni puede saber. Es muy raro, ¿no? Porque supuestamente exigen transparencia en estos países, pero la transparencia por parte de ellos no existe. Seguimos hablando del tema. Ese era un pequeño paréntesis que quería hacer. Tenemos la intervención en Siria, que empezó en el 2014 y todavía sigue. La justificación eran armas químicas del Assad. En el 2013, en el 2017 y en el 2018. Siempre el mismo relato. La realidad es que algunos incidentes fueron cuestionados por todos los expertos y pasó a ser inteligencia controvertida. Mientras tanto, miles de personas murieron en Siria. Podemos ir a Libia. En Libia dijeron que iba a haber un genocidio inminente en Benghazi. Hillary Clinton salió a decir, ella salió a festejar que lo habían matado, que entramos, pum, pum, pam, lo matamos y salimos. La amenaza obviamente fue exagerada. Según informes posteriores, Gaddafi no planeaba ninguna masacre masiva. Todo resultó en un caos y un estado fallido. Eso fue lo que hicieron en Libia. Si nos retrotraemos un poquito, vamos a Irak, en el 2003, que obviamente Israel lo apoyó públicamente. La justificación en este momento fue armas de destrucción masiva y vínculos con Al Qaeda.
La verdad es que tras años de búsqueda pudimos certificar que nunca existieron ningún arma de destrucción masiva. Murieron más de 1 millón de personas en Irak. Más de 1 millón de personas. No se encontró nada. Nunca hubo vínculos con Al-Qaeda. Era solamente derrocar Irak. Colin Powell, que era el general en ese momento, admitió públicamente que fue engañado, que fue el caso más claro de justificación falsa que hubo en décadas. Si nos vamos un poquito antes, nos vamos a la guerra del Golfo. ¿Se acuerdan de acá? Calculo que muchos ni se acuerdan, pero la justificación era liberar a Kuwait y de todas las atrocidades que hacían los iraquíes. En ese momento había salido una mujer hablando que decía que los iraquíes agarraban a los niños de las incubadoras y los dejaban morir. Que en realidad esta mujer se llamaba Nayira, que fue totalmente falso. Era la hija del embajador de Kuwait y parte de la campaña de propaganda paga. La verdad es que seguimos nombrando sucesos, y casi todos con el mismo contexto. Una justificación irreal para una realidad que es destrucción. En el 2014, también en Gaza, si no se acuerdan, que Israel fue el que habló, obviamente con apoyo de Estados Unidos, dijo que la justificación para destruir esta gran parte de la ciudad de Gaza era porque había túneles y amenaza de cohetes. Si bien en la realidad los túneles existían, pero los informes de la ONU y la ONG documentaron el uso desproporcionado de poder bélico y en algunos incidentes con narrativas exageradas sobre amenaza inmediata. Volvemos otra vez a lo mismo. Todo se exagera, se hace creer como que es lo que hay que hacer, porque no queda otra. En el 2008-2009, no sé si algunos se acuerdan, estaba también la operación Caslit, que se llamaba, que era para ¿cómo era? Aminorar los cohetes de Hamas, porque Hamas tenían misiles. Y la realidad es que después se retractó casi todo lo que habían dicho. Se acusó de crímenes desproporcionados contra Hamas, o sea, contra Gaza, y el uso de fósforo blanco en zonas civiles. Estamos hablando que usaron fósforo blanco, un químico que está prohibido para usar en la humanidad. Lo usó Israel en zonas civiles y no pasó nada. Estamos hablando en el 2008-2009. Sin ir más lejos, la guerra del Líbano en el 2006, que también fue promulgada por Israel. La justificación era la respuesta inmediata al secuestro de soldados y cohetes inminentes. La realidad es que la operación se expandió mucho más allá del incidente inicial. Críticos israelíes y la ONU señalaron que se usó como pretexto para debilitar a todo el régimen Hezbollah en forma desproporcionada. Para hacerte un resumen, los conflictos, si bien pueden tener una justificación base, suelen no tener el fundamento que realmente te dicen y lo exageran para justificar el ataque bélico. La verdad es que estamos hablando de dos países y no estamos hablando solamente de estos dos países son los protagonistas, pero después tenemos muchos actores secundarios, muchos países secundarios. Sin ir más lejos, en la guerra de Rusia y Ucrania hay informes falsos, campañas de desinformación para influir en decisiones y percepciones de un lado y del otro. ¿A qué me refiero con esto? En el momento que se sentaron a firmar la paz, una de las primeras ocasiones que la idea era no llegar a la guerra, el ex primer ministro de Gran Bretaña dijo que no iba a haber tratado de paz y él fue el que en cierta forma condenó a Ucrania a la guerra. O sea, estamos hablando que ni siquiera fue Ucrania el que quiso. El presidente que tiene Ucrania no sabía ni de qué lado, él iba donde va el dinero,
porque obviamente estamos hablando de que Ucrania a nivel político es y seguirá siendo uno de los países más corruptos de todo el mundo, diríamos. La verdad es que es una pena que estén pasando estas cosas, que el mundo no aprenda, que sigamos teniendo estos países que nos venden una narrativa que es falsa, que nos quieren asustar, porque la realidad hoy se dio cuenta Estados Unidos que se ha metido con Irán. Irán son 90 millones de personas, pero tienen mucho que perder. Ustedes imagínense Palestina en Gaza, cuando bajaron los brazos y dejaron que Israel tomara control. Les mataron a sus familias, le violan a sus hombres, a sus mujeres, han matado niños inocentes. ¿Ustedes creen que como iraní estarían dispuestos a que eso le suceda a su propia gente? Yo no lo haría. Yo pelearía hasta con la última gota de sangre. Porque es algo humano, es algo que creo que va más allá del hecho de decir ganar o perder. Es un motivo de vida o muerte. Y a eso se está jugando hoy en día. Estados Unidos se ha dado cuenta de que hay mucho en juego, de que una de las únicas formas de hacer esta guerra va a ser mandando soldados. Y no quiere ser solo, no quiere mandar su propia gente a morir. Primero porque su sociedad no lo apoya. Y segundo porque nadie más se quiere meter en este conflicto. Porque obviamente saben que no es correcto, que está siendo manipulado solamente para favorecer a Israel. Entonces, hoy en día, toda la mayoría de esta información que estamos recibiendo sobre misiles y cosas que están sucediendo que dicen que Irán realmente es un problema para el resto del mundo, lo más probable es que sean falsas. 99.9. Vienen mintiendo desde hace más de 50 años, no sé por qué no lo seguirían haciendo ahora. Y si no fueran así, ya que ellos comenzaron la guerra, ellos solos deberían pelearla y no tratar de meter a todo el mundo al conflicto. ¿Qué pasa? Su estructura militar no es tan grande y obviamente saben que el hecho de una guerra en esta zona es un conflicto con el tema de la energía, de la comida, y le costaría demasiado caro y no sabe si Estados Unidos podría afrontar algo así. Mientras tanto, el resto de los países vemos cómo se va complicando el futuro y la sociedad va a cambiar drásticamente. Yo creo que esta guerra va a generar un cambio en la humanidad que sin precedentes, porque nos va a llevar a pensar y a tomar decisiones de otra manera. Ojalá que sean para mejor, que sigamos evolucionando y que estos personajes, ya sean los primarios o los secundarios, que ya sabemos de quiénes estamos hablando, algún día valoren la vida humana y que no crean que siempre van a poder hacer lo que quieren cuando quieren. Mientras tanto, no dejes de pelear por tu humanidad, por los que querés, por tu sociedad, por tu entorno, porque creo que esa es la mejor forma de cuidarnos entre todos. Mientras tanto, te mando un saludo, que tengas buen día.